Buenos días familia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Antes de empezar, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Si os gusta mi contenido, por favor, apretenle bien fuerte al botón de suscribirse, ahí abajo. Sabéis que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis, así que sin más preámbulos, empecemos con el vídeo. Hoy les voy a hablar sobre las mejores agencias de bienes raíces de México. Aquellas agencias de bienes raíces más fuertes y más arraigadas que hacen el mayor número de transacciones inmobiliarias a lo largo de un año en México. Para empezar a hablar de este tema, tenemos que primero hablar sobre qué hace una agencia de bienes raíces en México y cómo definirla para poder dividirla en diferentes segmentos. Pues bien, una agencia de bienes raíces es un intermediario entre dos partes de una operación inmobiliaria que ayuda a hacer esa transacción entre un comprador y un vendedor. Este activo inmobiliario puede ser desde un simple DEPA pequeño hasta una gran transacción inmobiliaria, como un bloque de DEPAs o un terreno rústico. Hay muchos tipos de transacciones. En el mercado inmobiliario de México hay principalmente dos tipos de transacciones inmobiliarias. Los activos de un valor medio o reducido, que son entre 1 y 10 millones de pesos, puede ser por ejemplo un departamento en la Condesa o una casita pequeña. Esas son las transacciones inmobiliarias más comunes y que todos conocemos. Y segundo están los activos de un valor alto, aquellos que son más de 10 millones de pesos. Por ejemplo, la venta de un terreno o la venta de una casa muy grande y muy lujosa, que tenga un valor muy alto. Pues bien, las agencias de bienes raíces en México se especializan mayormente en uno de estos dos segmentos. Se suelen dividir sus actividades y se especializan en o de alto valor o de un valor medio, y conforme ello construyen su marca. Estos dos tipos de transacciones inmobiliarias difieren mucho entre ellas, tanto en complejidad como en duración de dicha transacción. No es lo mismo vender un DEPA, que se puede vender rápido, es una transacción notarial bastante simple, que vender un terreno en una zona rústica, que puede ser bastante más grande y donde que interfiere en varias comunidades y en varias localidades, y en la que hacen falta bastantes más firmas para aprobar dicha transacción. Pues bien, en la primera categoría están aquellas agencias inmobiliarias generalistas que comercializan viviendas residenciales o departamentos o activos de un valor medio. Trabajan por lo general con todo tipo de clientes, ya sean ricos, pobres, godines, no godines, y les vamos a enumerar de mayor a menor importancia en el mercado inmobiliario mexicano. Número 1. RIMAX. RIMAX es la agencia inmobiliaria y franquicia inmobiliaria probablemente más fuerte de México a día de hoy. Llegó a México desde Estados Unidos en 1993 y sigue siendo en estos 30 años la agencia inmobiliaria que más transacciones realiza en 2019. Tiene aproximadamente unas 100 franquicias en todo México y cubre la mayoría de todos los estados, siendo el DF su mercado más fuerte. Tiene también una gran actividad comercial en la zona del Bajío, en la zona costera, en Quintana Roo, en Cancún, en todas las zonas turísticas donde viene el mayor número de turismo internacional. En términos generales es una agencia inmobiliaria bastante profesional, bastante fuerte, pero que le prioriza y da importancia a procesar el mayor número de transacciones en un año. Se fijan más en la cantidad de las transacciones que en la calidad, lo cual es bueno y malo a la vez. Número 2. Century 21. Century 21 es también una agencia inmobiliaria que viene de Estados Unidos y llegó a México hace unos 30 años también, en 1989. Tiene unas 140 franquicias en todo México y posee unos alrededor de 17 asesores por cada franquicia. Es una agencia también bastante profesional, aunque depende mucho de la localidad. Hay algunas localidades, por ejemplo en el DF, que son muy profesionales, tienen unos agentes y unos asesores muy buenos, y hay otras localidades donde pues las franquicias son más nuevas, más inexpertas y tienen unos asesores pues un poco menos profesionales y de menor calidad. En la actualidad, Century 21 cierra unos 15.000 transacciones anualmente en México, y es una cifra que está creciendo año tras año de forma imparable. Número 3. Coldwell Banker. Coldwell Banker también llegó de Estados Unidos, como casi todas las franquicias que hay en México, en el año 1999, un poquito más tarde que el resto de las franquicias, y por ello ocupa el tercer puesto en nuestra lista. Tiene alrededor de unos 800 asesores inmobiliarios en México y cubre también la mayoría de los estados y localidades de todo el país. Coldwell Banker también es una agencia de bienes raíces muy profesional en Estados Unidos, con casi más de 100 años de historia en ese país y con un gran prestigio que se han ganado por un buen trabajo que han hecho allá. En México, esta agencia de bienes raíces ha tenido un proceso
en el que ha tenido un prestigio un poquito menor que en Estados Unidos, que allí se lo han trabajado y se lo han ganado muy bien. Aquí en México pues tiene una reputación de haberse tropicalizado un poco, de tener un poquito menos de reputación, menos profesionalidad y tener unos asesores de bienes raíces que tienen menos experiencia, podríamos decir, tienen menos profesionalidad y que tienen menos conocimiento a la hora de cerrar una transacción y a la hora de apoyar al comprador y al vendedor con sus conocimientos en el mercado inmobiliario. Tiene una gran fuerza en cerrar operaciones en las ciudades turísticas como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos. Sobre todo en Quintana Roo están creciendo bastante año tras año. Y ahora tiene un especial interés en crecer en las zonas del Bajío y de Ribera Maya. Es también una gran agencia de bienes raíces para todo el mundo que quiera empezar. Yo estas 3 agencias de bienes raíces, las 3 las recomiendo mucho para adquirir experiencia, sobre todo cuando se está empezando. Para empezar a cerrar tu primera transacción puede ser una muy buena forma de abrir tu puerta y meter el primer pie, como diríamos en el mercado inmobiliario de México. Sin embargo, para tener una experiencia y una carrera más larga en el mercado inmobiliario, habría otras agencias de bienes raíces que podrían aportarte mucho más prestigio y muchísima más profesionalidad allá en tu carrera. Ahora pasamos a la segunda categoría que hemos mencionado anteriormente, y estas son las agencias inmobiliarias de mayor prestigio del país. Son agencias inmobiliarias un poco menos conocidas por el tipo de transacciones que hacen y son aquellas agencias más exclusivas que trabajan casi exclusivamente con instituciones financieras y clientes millonarios de alto valor. Y bien, pues empezamos con la primera. Número 1. CBRE, también conocida como Richard Ellis, es una firma americana con sede en Nueva York que lleva en México desde 1992. Cierra aproximadamente el 60% de las operaciones inmobiliarias de alto valor en México, teniendo así una posición monopolística y de muchísima fuerza a la hora de negociar y cerrar operaciones y negociar comisiones con los clientes. Además del corretaje inmobiliario, ofrecen exclusivos servicios de gestión de inversiones, también conocido como asset management, y evaluaciones inmobiliarias complejas. Este tipo de evaluaciones inmobiliarias, por ponerles un ejemplo, sería hacer la tasación de un complejo de departamentos, por ejemplo, de un edificio de 50 departamentos. Podemos hacer una tasación muy simple para un solo depa, o sea, ¿cuánto vale un depa en la Condesa? Pues es un tasador, va y hace una medición y es muy rápido y simple y le ofrece una tasación rápida. Sin embargo, ¿cómo haríamos una tasación inmobiliaria para 50 departamentos? Pues bien, aquí necesitamos agencias de bienes raíces que estén especializadas en esto y que estén especializadas en las grandes transacciones de alto valor, les llamamos. Y aquí Richard Ellis es donde se especializa en su mayoría. Es una de las agencias de bienes raíces más profesionales de México y ha sido catalogada en numerosos años como una empresa Great Place to Work, lo que significa que es una gran empresa para trabajar y donde muchos godines y muchísimos profesionales quieren trabajar con ellos. Sin duda, si yo tuviera que empezar mi carrera en bienes raíces desde el comienzo, pues empezaría sin duda en CBRE si consiguiera entrar. Es una agencia muy exclusiva, muy profesional, con un equipo muy profesional donde se aprende muchísimo y sin duda se aprende un montón de conocimiento trabajando con agentes de bienes raíces de esta empresa. Bien, pasamos a la segunda. Número 2. Cushman Wakefield. Cushman Wakefield es, al igual que CBRE, una empresa estadounidense de servicios inmobiliarios comerciales. Trabaja casi exclusivamente con instituciones financieras y clientes millonarios de alto valor. Al contrario que CBRE, tiene una posición de mercado minoritaria en México. Por lo tanto, hacen y cierran operaciones inmobiliarias que siguen siendo grandes, pero quizás menos prestigiosas que las que cierra CBRE. Y llegamos al número 3. JLL, también conocida como Jones Lang LaSalle. Es el tercer corporativo de servicios inmobiliarios en el mercado inmobiliario de México. En México es una empresa de un menor tamaño que realiza unas transacciones más pequeñas que CBRE y Cushman Wakefield. Estas 3 empresas son bastante grandes en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y son agencias muy profesionales. Esta profesionalidad que tienen en Estados Unidos también se la han traído a México, donde tienen unos asesores de bienes raíces muy especializados, muy experimentados y con un alto conocimiento del mercado financiero y del mercado inmobiliario mexicano. Trabajan casi exclusivamente con clientes de muy alto valor, es decir, clientes millonarios que tienen muchísimas propiedades y que pueden cerrar grandes propiedades y grandes compras al mismo tiempo. Cierran en su mayoría transacciones
pues podemos hablar de transacciones de 100 millones de pesos, 300 millones de pesos, la venta de varios bloques de departamentos en el DF, por ejemplo, la venta de un terreno para el desarrollo de viviendas residenciales, por ejemplo, en una zona costera, en la playa, para la construcción de un hotel, para la venta de un hotel también. Y por tanto las llamamos las agencias de bienes raíces de mayor prestigio de México. En Estados Unidos también se las conoce como las Big Four en el mercado de real estate y por tanto suelen ser las agencias más exclusivas donde los mejores asesores de bienes raíces quieren trabajar y donde realmente, si les soy sincero, se puede ganar mayor dinero si nos dedicamos a las bienes raíces. Esto se debe a que cierran las operaciones inmobiliarias de mayor tamaño cuando hablamos de dinero, no en cantidad, pero sí en calidad de estas transacciones. En el siguiente vídeo que ves abajo en el primer comentario, les voy a hablar sobre qué carrera estudiar para trabajar en estas agencias de bienes raíces, tanto las tres primeras que he mencionado, RE/MAX, Century 21, como las segundas que les he comentado, Richard Ellis, Cushman Wakefield, JLL, y les voy a hablar cómo entrar a trabajar en estas agencias de bienes raíces y qué paso dar para poder empezar en tu carrera en el mercado inmobiliario en México. Así que no se lo pierdan y nos vemos en el próximo vídeo.